La mesera rechazó al millonario sin saber que era el dueño del restaurante. Antes de que empiece la historia, dinos en los comentarios desde donde nos estás viendo. Disfrútala. Las olas rompían suavemente contra las rocas blancas del muelle mientras el sol descendía sobre el mar Egeo, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados. A esa hora, el restaurante Alcántara Mare abría sus puertas a una clientela exigente, empresarios, artistas, turistas adinerados y locales influyentes. Era conocido no solo por su comida, sino por el aire de exclusividad que lo envolvía. Y esa noche, entre los comensales, había un hombre que nadie reconocía, pero que observaba cada detalle como si fuera suyo. Gabriel Alcántara, 28 años, dueño silencioso de la cadena de restaurantes más refinada del Mediterráneo, había llegado sin escolta, sin anunciarse, sin trajes costosos. Se mezclaba con facilidad entre los clientes, pasando por uno más, justo como le gustaba cuando quería ver la realidad sin filtros. Nadie sabía que había tomado el primer vuelo desde Atenas tras recibir una serie de informes contradictorios sobre el Alcántara Mare. En los números, todo brillaba. Pero había algo que no cerraba. Rumores de mal ambiente laboral, rotación constante de personal, quejas encubiertas. Nada oficial. Nada escrito. Por eso, estaba ahí, con un nombre falso en la reserva, y la decisión firme de no revelar quién era hasta entenderlo todo. «Buenas tardes, señor», dijo una voz femenina, interrumpiendo sus pensamientos. «Bienvenido a Alcántara Mare. ¿Tiene reserva?» Gabriel levantó la mirada y la vio. La joven era de complexión delgada, rostro tranquilo, con ojos verdes que contrastaban con su piel clara. Llevaba el uniforme del restaurante, blusa blanca abotonada, pantalón oscuro, cabello castaño claro recogido en una coleta baja. Su tono era profesional, pero no forzado. Y su postura, segura sin ser arrogante. Esa naturalidad fue lo primero que le llamó la atención. «Sí. A nombre de Nicolás Reyes», dijo él, usando el alias que acostumbraba en visitas anónimas. La joven revisó la lista y le indicó con una sonrisa discreta: «Perfecto. Mesa para uno, frente al ventanal». Lo condujo hasta el lugar con pasos firmes y serenos, sin mirar atrás ni buscar conversación innecesaria. Gabriel tomó asiento. Desde allí, podía ver la línea del mar y parte de la cocina abierta al fondo. Su mirada, sin embargo, se quedó un instante más sobre ella mientras se alejaba. «¿Puedo traerle la carta o prefiere algo recomendado por el chef?», preguntó al volver con un vaso de agua. «Lo que tú sugieras está bien». Ella lo miró, ligeramente sorprendida por la respuesta. «¿Seguro? A veces las sugerencias del chef son atrevidas». «Me gustan las sorpresas», respondió él, sonriendo con suavidad. Julia se fue sin agregar nada. No era del tipo que coqueteaba con los clientes, y eso a Gabriel le resultó refrescante. En otros restaurantes, su rostro o su apellido bastaban para que la gente cambiara el tono, el servicio, la intención. Pero aquí, ella no sabía quién era. Y lo trataba con la misma amabilidad sobria que al resto. Durante la cena, Gabriel no solo probó el menú. Observó cada gesto del personal, cada interacción, cada detalle. Había algo rígido en el ambiente. Las sonrisas de los camareros eran contenidas. El chef no salía a saludar. La gerente, una mujer delgada de rostro anguloso y labios pintados de rojo intenso, caminaba como una inspectora entre mesas, señalando detalles, regañando con susurros tensos. Gabriel la reconocía: Claudia Serrano, gerente general desde hacía un año. En los informes aparecía como eficiente y productiva. Pero algo en su manera de mirar al personal le resultaba áspero. Julia regresó con el plato principal. Una ensalada de higos, queso de cabra y nueces tostadas con miel. Lo colocó con delicadeza frente a él. «Espero que sea de su agrado». Gabriel tomó el primer bocado. Los sabores eran equilibrados, frescos, con una textura impecable. Pero más allá del plato, le interesaba otra cosa. «¿Llevas mucho tiempo trabajando aquí?», preguntó sin aparentar mayor interés.
Julia lo miró con cautela. Casi un año. ¿Te gusta? Ella dudó, como si no supiera si debía ser honesta o diplomática. Al final, optó por lo primero. Me gusta servir a la gente. Pero el ambiente no siempre es fácil. Gabriela sintió despacio. No insistió. Solo se quedó en silencio. Ella se retiró, y él anotó mentalmente lo que acababa de oír. Unos minutos después, escuchó una voz áspera proveniente del pasillo trasero. Herrera, ven aquí ahora mismo. Era Claudia. Julia desapareció detrás de la cortina que separaba el área del personal. Gabriel la siguió con la mirada. No escuchó lo que se dijo, pero la cara de Julia al salir hablaba por sí sola. Labios apretados, mirada al suelo, paso rápido. Como si se tragara una humillación. Gabriel pidió la cuenta. Julia se la llevó con amabilidad, aunque ya no sonreía. Gracias por su visita, dijo. Gabriel dejó la propina, dobló una pequeña servilleta y anotó algo con su pluma. Cuando Julia volvió para recoger el recibo, notó el papel doblado junto a la copa vacía. Miró discretamente alrededor antes de abrirlo. La nota decía, no dejes que te apaguen. Julia lo leyó, sorprendida. Alzó la vista, pero él ya no estaba. Esa noche, al cerrar el restaurante, mientras lavaba los vasos y revisaba su reloj con preocupación, porque Sofía, su hermana, la esperaba en casa para cenar, pensó en esas palabras. Por primera vez en semanas, sintió que alguien la había visto. No como una empleada más. No como alguien fácil de reemplazar. Sino como alguien que merecía seguir brillando. Y no sabía que ese desconocido que acababa de salir en silencio, era el dueño de todo lo que la rodeaba. El sol apenas había comenzado a subir cuando Julia dejó la pequeña bolsa de pan sobre la mesa, se quitó los zapatos y se dejó caer con cuidado junto a su hermana menor. Sofía dormía aún, abrazando su almohada como si fuera un peluche. Su respiración era pausada, tranquila. En el aire, flotaba ese aroma suave a ropa limpia y a café recién hecho. Julia cerró los ojos unos segundos, dejando que el silencio del apartamento la envolviera. Tenía el cuerpo exhausto, las piernas adoloridas y el alma cansada. Pero verla ahí, tan serena, lo valía todo. Se levantó sin hacer ruido y preparó el desayuno. Pan tostado, yogur con fruta y una taza de té para ella. Todo sencillo, todo calculado. Cada gasto era una suma mental que no podía equivocarse. No había margen para lujos. Vivían en un pequeño apartamento de 2 ambientes, en un edificio viejo pero limpio, en una zona alejada del centro turístico de Salónica. El alquiler era justo, y la cercanía al hospital infantil era su principal razón para seguir ahí. ¿Ya volviste?, murmuró Sofía desde la puerta, frotándose los ojos. Sí, mi amor. ¿Dormiste bien? La niña asintió. Tenía 13 años, pero su carita parecía la de alguien más joven. Ojos grandes, piel clara, cabello castaño con ondas suaves y una ternura innata que desarmaba a cualquiera. Julia la abrazó con fuerza. Hoy te acompaño al médico, ¿sí? ¿No trabajas? Tengo turno tarde. ¿Podemos ir antes? Sofía no respondió. Solo apoyó la cabeza en su hombro. Más tarde, en el consultorio, la doctora revisó los últimos estudios con el ceño ligeramente fruncido. Está estable, pero hay que seguir vigilando las arritmias. ¿Has sentido mareos, Sofía? Un poco. A veces en la escuela. Julia tragó saliva. No quería que su hermana notara su tensión. ¿Y el tratamiento sigue igual? Sí, respondió la médica, pero el próximo mes necesitaremos hacer un estudio más profundo. Es costoso, lo sé, pero importante. Julia asintió, con esa firmeza aprendida a base de necesidad. No pidió descuento. No preguntó si había otra forma. Solo pensó en cuántos turnos extra podría tomar. Esa misma tarde, de regreso al restaurante, el aire parecía más denso.
Claudia, la gerente, estaba de pie junto al mostrador de reservas, con una carpeta en la mano y cara de fastidio. Revisaba listas, anotaciones, señalaba cosas con el dedo y refunfuñaba entre dientes. Julia se colocó su delantal, ajustó su cabello, y se acercó a su compañera Andrea, que tenía apenas 2 semanas en el lugar. ¿Todo bien? Claudia me pidió cubrir una mesa que no es mía. Y luego me dijo que sirvo el vino como si estuviera en una taberna. Me gritó delante de 2 mesas. Tranquila. Hoy me encargo yo de la terraza. Ve a ayudar en el salón. Andrea asintió, agradecida. Julia sabía que no era buena idea contradecir a Claudia, pero no soportaba las injusticias. Menos con los nuevos, que caminaban con miedo por los pasillos. A ella nadie la había defendido cuando empezó, y no quería repetir esa cadena. La noche transcurrió con relativa calma hasta que llegó un grupo importante, 6 personas con vestimenta lujosa y modales exigentes. Uno de ellos hablaba en voz alta, mencionando nombres de políticos, inversionistas, acuerdos. Venían con reserva, pero no aparecían en la lista. ¿Cómo que no está nuestra mesa?, preguntó uno, molesto. Lo siento, señor. Puede que haya un error del sistema, respondió Julia con calma. Si me da un momento, solucionaremos el problema. ¿Error? ¿Sabe quién soy? Julia no lo sabía, ni le importaba. Mantuvo la compostura, pidió disculpas y corrió a hablar con Claudia. No aparecen en la reserva. Puede que alguien la haya movido, pero... ¿Y tú qué hacías en la computadora ayer? Nada. Solo revisé los cambios de turno. Claudia no esperó más. Se acercó al grupo con su mejor sonrisa falsa, les ofreció una copa de vino por la espera, y luego, al regresar a la barra, lanzó su furia. Eres una inútil. ¿Cuántas veces tengo que decirte que no toques el sistema de reservas? Estás poniendo en riesgo la imagen del restaurante. No fue mi culpa. Respondió Julia, más tranquila de lo que sentía. Y no le hables así a nadie más. ¿Perdón? Lo que escuchaste. Claudia la miró con los ojos entrecerrados. Su voz bajó, como una serpiente antes de atacar. Estás despedida. ¿Qué? Puedes irte. No necesito rebeldes en mi equipo. Mucho menos camareras que creen tener la razón. Andrea y don Eusebio vieron la escena desde lejos, inmóviles. Gabriel, sentado en una mesa lateral como un cliente más, también la presenció. Su copa de vino quedó olvidada en la mesa. Su mirada fija en la espalda de Julia, que salía del salón con el delantal en la mano, el rostro firme y los ojos húmedos. No dijo nada. No protestó. No imploró. Solo se fue. ¿Tú qué habrías hecho en el lugar de Julia? ¿Crees que fue justa la reacción de la gerente? Déjalo en los comentarios. Y si esta historia te está atrapando, no olvides dejar tu like y suscribirte para no perderte lo que viene, porque esto apenas comienza. Gabriel dejó unos billetes junto a su copa, se levantó y se dirigió lentamente hacia la cocina. Nadie lo detuvo. Entró como si supiera exactamente dónde estaba todo. Don Eusebio lo vio y alzó las cejas, sorprendido. Usted. Necesito hablar contigo. Ahora. El viejo chef lo condujo a su pequeña oficina improvisada, detrás de la cámara frigorífica. Gabriel cerró la puerta, apoyó las manos en la mesa, y dijo sin rodeos, soy Gabriel Alcántara. Y esto, se acabó. Don Eusebio tardó unos segundos en reaccionar. Lo miró con una mezcla de sorpresa y escepticismo. ¿Usted es el verdadero dueño? Gabriel asintió con firmeza. Se sacó del bolsillo una pequeña carpeta con el logotipo del grupo empresarial que presidía, Alcántara Restauración Mediterránea. No vine para que me sirvieran mejor. Vine porque algo olía mal desde hace meses. Ahora sé qué es. Don Eusebio, hombre de pocas palabras y mucho corazón, soltó un suspiro largo. Cerró la puerta con seguro y se sentó al otro lado de la mesa. No me sorprende que viniera en silencio. Así lo haría yo,
si esto fuera mío. Y dígame, ¿lo que vi hoy es habitual? Sí. Y lo que no ha visto, también. Claudia humilla al personal como si fueran descartables. Cambia turnos sin previo aviso, cobra propinas ajenas, manipula reservas y, bajó un poco la voz, tengo razones para creer que se queda con botellas caras y productos del inventario. Gabriel no dijo nada. Solo anotaba mentalmente cada palabra. ¿Por qué no lo denunció? Porque muchos aquí no pueden darse el lujo de quedarse sin trabajo, respondió el chef, con una mirada cansada. Y porque ella conoce gente. Tiene contactos. Sabía que algo iba mal desde que echó a Elena hace 3 meses solo por haberse equivocado en una cuenta. Gabriel se frotó el rostro con ambas manos. Respiró hondo. Necesito una reunión con todo el personal esta misma noche. ¿Puede reunirlo sin que ella lo sepa? Sí. Deme 20 minutos. Media hora después, en el salón auxiliar donde normalmente se guardaban manteles y copas, se reunieron 2 empleados, camareros, ayudantes, cocineros, incluso una lavaplatos nueva que apenas entendía bien el idioma. Gabriel estaba de pie frente a ellos, con las mangas de la camisa remangadas y sin aires de superioridad. Solo un rostro serio y decidido. Sé que no me reconocen, pero soy Gabriel Alcántara. Este restaurante, como los otros de la cadena, es mi responsabilidad. Y he cometido un error, confiar en alguien que claramente no merecía estar al frente de ustedes. Los murmullos fueron inevitables. Un par de empleados bajaron la vista, otros se miraron entre sí sin saber qué decir. Hoy presencié algo que me hizo tomar una decisión inmediata. Claudia Serrano está despedida desde este instante. La puerta del fondo se abrió. Claudia había escuchado su nombre. Entró al salón con una sonrisa nerviosa. Gabriel, ¿qué haces aquí? ¿Quién te dejó pasar? Soy el dueño, Claudia. Y tú ya no trabajas aquí. ¿Perdón? Tienes 10 minutos para recoger tus cosas y abandonar el establecimiento. Ya informé a administración. Si te rehusas, llamaré a seguridad. Claudia lo miró con una mezcla de rabia y vergüenza. No podía procesarlo. Había pasado años trepando en esa empresa. Y ahora todo se derrumbaba ante la mirada de empleados que antes le temían. Tú no sabes todo lo que hice por este lugar. Exclamó, perdiendo la compostura. Sí lo sé. Por eso te vas. Ella se marchó con pasos duros, empujando la puerta con fuerza. El silencio que dejó atrás fue denso, pero liberador. Gabriel se giró hacia los demás. A partir de hoy, las cosas van a cambiar. Y para empezar, necesito que alguien contacte a Julia Herrera. Quiero que vuelva. Lo que pasó hoy no puede terminar así. Don Eusebio levantó la voz desde el fondo, la buscaré. Sé dónde vive. Gabriel asintió. Pero esa noche no durmió tranquilo. Al día siguiente, Julia estaba en el hospital con Sofía, sentada junto a la camilla donde la niña recibía suero. El rostro de la pequeña estaba pálido, y sus párpados, pesados. Un mareo repentino esa mañana había obligado a Julia a llevarla de emergencia. El médico explicó que era una arritmia moderada, pero que requería descanso y observación. Julia no podía evitar sentirse culpable. Si no trabajara tanto. Si pudiera pagarle mejores medicamentos. Si no estuviera sola. Cerró los ojos y se recostó en la pared. El pitido constante del monitor la mantenía alerta. Señorita Herrera, dijo una enfermera, asomándose con precaución. Sí. Tiene visita. Julia frunció el ceño. No esperaba a nadie. Se levantó y salió al pasillo. Y ahí lo vio. Gabriel estaba de pie, con una pequeña bolsa en la mano. Vestía sencillo, como la primera vez, pero su rostro estaba distinto. Más apagado. Más humano. ¿Qué haces aquí?, preguntó Julia, sin ocultar la incomodidad. Supe lo del hospital. Vine a ver si necesitabas algo. No necesito tu ayuda. No vine como el dueño de un restaurante,
dijo él, despacio. Vine como alguien que lamenta profundamente cómo se dieron las cosas. Julia cruzó los brazos. ¿Ahora qué? ¿Vas a ofrecerme un ascenso como compensación? No. Solo vine a decirte que lo que pasó ayer fue injusto. Y que no voy a permitir que se repita. No contigo ni con nadie. Julia lo miró en silencio. Luego señaló la puerta del cuarto con un leve gesto. Ahí está mi hermana. Tiene 13 años. Tiene problemas cardíacos desde que nació. ¿Sabes cuántas veces he querido renunciar a todo? ¿Y sabes por qué no lo hago? Porque no tengo opción. Lo sé. Y no vine a ofrecerte nada con condiciones. Solo vine a decirte gracias. ¿Gracias? Por no doblegarte. Por no sonreír por obligación. Por hacerme ver lo que estaba pasando. Julia bajó la mirada. Por unos segundos, su voz se quebró, pero se recompuso rápido. Vete, Gabriel. Por favor. Él asintió. Sacó algo de la bolsa, un libro de cuentos para adolescentes, y una caja de té. Para Sofía, dijo. No es caridad. Es una disculpa. Y sin esperar respuesta, se dio media vuelta y se fue. Julia se quedó en el pasillo, apretando la caja de té contra el pecho. No sabía si odiarlo, o si simplemente tenía miedo de creerle. ¿Tú crees que Julia hizo bien al rechazar a Gabriel en este momento tan difícil? Déjame tu opinión en los comentarios y recuerda suscribirte y dejar tu like para seguir acompañando esta historia. Los días siguientes fueron de silencio. Julia no regresó al restaurante. Gabriel respetó su decisión. A pesar de la urgencia que sentía por volver a verla, entendía que cualquier presión sería contraproducente. Por primera vez en mucho tiempo, no sabía cómo avanzar. No podía comprar el respeto que había perdido. Solo le quedaba ganárselo, si es que aún era posible. Mientras tanto, la noticia de su aparición inesperada como cliente infiltrado no tardó en salir a la luz. Uno de los empleados, molesto por el despido de Claudia, filtró a un blog local una imagen de Gabriel dentro de la cocina, junto a don Eusebio. El titular fue directo: millonario se hace pasar por cliente para espiar a sus propios trabajadores. La nota se propagó rápido. Al principio, solo generó curiosidad. Pero luego vinieron las críticas. Algunos lo llamaron manipulador. Otros, controlador. Incluso se habló de violación a la privacidad laboral. Las redes sociales se llenaron de opiniones divididas. Gabriel se enteró por su asesor de imagen, que lo llamó con tono alarmado. Estás en todos los portales, Gabriel. Necesitamos controlar esto ya. ¿Qué dicen exactamente? Que juegas con la gente, que humillas a los empleados para ver cómo reaccionan. No era mi intención. Lo sé, pero eso no importa ahora. La percepción ya está creada. Esa noche, mientras cenaba solo en su habitación de hotel, Gabriel encendió la televisión casi por inercia. Estaban transmitiendo un debate en un programa de opinión. En la pantalla, una periodista mostraba una imagen de él entrando al restaurante. ¿Es ético que un empresario se infiltre en su propio negocio para probar a sus empleados? Preguntaba con tono ácido. Gabriel cambió de canal, luego lo apagó. Se quedó en la oscuridad. Solo. En otro punto de la ciudad, Julia lavaba los platos en su cocina mientras Sofía dibujaba en la mesa del comedor. A pesar del cansancio acumulado, la niña parecía feliz. ¿Te conté que en la escuela nos pidieron dibujar a alguien que admiramos? Preguntó de repente. ¿A quién dibujaste? Respondió Julia, sin esperar la respuesta. Sofía levantó su cuaderno. En la hoja había una figura femenina con un delantal, sonriendo. Al lado, una niña con coletas. A ti, dijo la pequeña. Julia se acercó, la abrazó por la espalda, y apoyó la mejilla sobre su cabeza. Gracias, mi amor. ¿Y tú? ¿A quién admiras? Julia se quedó en silencio. No sabía qué decir. Su madre había muerto cuando ella tenía 15. Su padre las había abandonado.
Y desde entonces, había aprendido a admirar solo a la gente que se quedaba, no a quienes prometían. Un par de días después, Julia caminaba por el centro de Salónica tras haber dejado a Sofía en una consulta. El aire era fresco y el cielo, nublado. En una esquina, una librería llamaba la atención con un cartel escrito a mano, descuentos en historias que nos cambian la vida. Entró sin pensar demasiado. Le gustaba mirar libros aunque no pudiera comprarlos todos. Mientras hojeaba uno de cuentos infantiles, escuchó una voz conocida detrás. Ese es bueno. El final no es feliz, pero es justo. Se giró. Gabriel estaba allí, con un libro en la mano y expresión serena. No parecía un empresario. Parecía solo, un hombre cansado que buscaba refugio entre las páginas. Julia dudó, pero no se fue. ¿Viene seguido? Cada vez que no sé qué hacer con lo que siento, respondió él, sincero. Ella volvió a mirar el estante. ¿Tú sientes? Gabriel asintió. Se acercó sin invadir. Cuando era niño, mi madre se fue. Desapareció una tarde y no volvió más. Nadie explicó nada. Mi padre se volvió un fantasma. Desde entonces, me prometí que nunca dejaría que algo se saliera de control. Por eso hago lo que hago. Por eso mido todo, evalúo a todos. Julia lo observó en silencio. No esperaba esa confesión. Yo también crecí sin madre. Y sin padre. Supongo que por eso tampoco confío en nadie. Lo noté. ¿Y por qué te importa tanto lo que piensen de ti? Porque por primera vez, me importa a alguien que no me conoce por mis logros. Hubo un silencio denso. Ambos se miraron, no como empleada y jefe, sino como dos sobrevivientes de un pasado que los moldeó. ¿Quieres café?, preguntó él. Julia dudó. Luego asintió. Fueron a una cafetería pequeña, sin lujos. Se sentaron en una mesa junto a la ventana. Gabriel pidió 2 tazas. Julia removía su cucharita en silencio, sin mirar mucho. ¿Sabes por qué no te ofrecí el trabajo apenas te despidieron?, preguntó él. Porque sabías que lo rechazaría. Exacto. Pero no me rendí. Quería que supieras que te respeto. Que no vine a salvarte. Vine porque quiero que estés. No necesito salvadores. Lo sé. Necesitas socios. Aliados. Julia lo miró. Esa palabra resonó diferente. No le prometía resolverle la vida, ni darle un puesto. Le ofrecía estar. Caminar a su lado. A su ritmo. ¿Y si vuelvo al restaurante?, dijo ella. ¿Qué cambia? Tú decides cómo se trabaja. Tú decides que se respeta. ¿Y tú? Yo solo observaré. Aprenderé. Julia sonrió, por primera vez en días. Entonces quizás sí valga la pena intentarlo. Gabriel levantó su taza, como un brindis silencioso. Y así, sin discursos ni promesas vacías, sellaron un nuevo comienzo. Esa noche, mientras Sofía dormía abrazada a su dibujo, Julia escribió en una libreta: a veces, el problema no es que nadie se quede, sino que no les damos espacio para hacerlo. Y pensó que tal vez, por primera vez, alguien sí quería quedarse. Volver al restaurante no fue fácil para Julia. No por orgullo, sino por el peso de los recuerdos. Cada rincón le traía imágenes: la primera vez que la humillaron frente a una mesa, las noches que corrió al baño para no llorar en el pasillo, el día en que sintió que no valía nada solo por equivocarse. Pero también estaban los momentos buenos, la risa de don Eusebio en la cocina, los clientes que agradecían su trato, y la fuerza que sentía al terminar cada turno sin haberse doblegado. El regreso fue discreto. Nada de aplausos ni discursos. Gabriel le había prometido respeto, no protagonismo. Y eso era justo lo que ella necesitaba. Tu uniforme está en tu casillero, le dijo don Eusebio al verla entrar. Y el delantal blanco, ese lo reservamos para los que saben servir con dignidad. Julia sonrió. El viejo chef le palmeó el hombro antes de volver a sus ollas.
Gabriel no apareció ese primer día. Había insistido en darle espacio, dejar que fuera ella quien marcara el ritmo. Desde una sala de reuniones ubicada en el edificio anexo, observaba las cámaras del restaurante en silencio. No con intención de vigilar, sino de aprender. La forma en que Julia organizaba los turnos, cómo hablaba con los nuevos, cómo escuchaba antes de opinar. Había algo magnético en su liderazgo natural. Era firme, pero humana. Cercana, sin debilitar la autoridad. A la semana, Gabriel se presentó en el restaurante como siempre, sin ostentación, sin guardaespaldas, sin protocolo. Solo él, una libreta en la mano, y la disposición de quien no busca ser admirado, sino útil. ¿Vienes a inspeccionar?, preguntó Julia con una ceja arqueada. No. Vine a aprender. Ella no respondió, pero en sus labios apareció una media sonrisa. Poco a poco, la dinámica cambió. Las mesas tenían nombres asignados con base en la experiencia real de los camareros. Las propinas se repartían de forma equitativa. El descanso entre turnos se respetaba. Julia instauró una rutina donde los errores se corregían, no se castigaban. Gabriel, desde su nuevo lugar como observador silencioso, tomaba nota de todo. Una tarde, mientras tomaban un descanso en la terraza trasera, Julia se sentó junto a Gabriel en una mesa pequeña. Traía 2 cafés. Él la miró con una mezcla de gratitud y admiración. ¿Sabes?, dijo él. En los informes internos, siempre leí que este era uno de los restaurantes más eficientes de la cadena. Pero nunca mencionaron si era feliz. Porque la felicidad no se mide en cifras. ¿Y tú, eres feliz aquí? Julia lo pensó por un segundo. Todavía no. Pero por primera vez siento que no tengo que fingir para quedarme. Hubo un silencio cómodo entre los dos. El viento movía ligeramente el cabello de Julia, y Gabriel pensó que jamás había sentido tanta paz en medio de un trabajo. Una semana después, Gabriel convocó a una reunión general con todo el equipo. Estaban todos. Cocineros, camareros, recepcionistas, lavaplatos. Algunos con miedo, otros con curiosidad. Él se puso de pie frente a ellos sin micrófono, con voz firme pero cálida. Sé que muchos aquí desconfían de mí. Y tienen razón. Durante mucho tiempo, los traté como números. Miraba los reportes, no a las personas. Y eso, fue un error. Uno grave. Los empleados lo observaban en silencio. Pero hay alguien aquí que me enseñó a mirar distinto. Que me mostró que el respeto no se exige, se gana. Y que un restaurante no se sostiene solo con buena comida, sino con dignidad. Esa persona es Julia. Julia, parada al fondo, sintió que el estómago se le apretaba. Desde hoy, ella será la encargada de atención al cliente. Y tendrá autoridad para tomar decisiones que garanticen un ambiente justo y humano. Hubo un aplauso espontáneo. Andrea, la joven camarera que ella había defendido semanas atrás, fue la primera en aplaudir. Luego siguieron los demás. Julia se sintió abrumada. No por el reconocimiento, sino porque por primera vez no se sentía invisible. Esa noche, al cerrar, Gabriel y Julia caminaron juntos por la costanera. Las luces del puerto se reflejaban en el agua. No hablaban mucho. Solo caminaban, como si el silencio entre ellos no necesitara ser llenado. ¿Cómo estás?, preguntó él, finalmente. Cansada. Pero bien. Hoy demostraste algo muy valioso. ¿Qué cosa? Que el respeto no se impone. Se siembra. Julia miró hacia el mar. ¿Y tú, cómo estás tú? Gabriel la miró de perfil. Había aprendido a leerla en los gestos, en las pausas, en las preguntas que no eran solo preguntas. Más liviano. Como si hubiera soltado una carga que llevaba desde niño. Julia lo observó de reojo. ¿Y ahora qué sigue? Lo que tú decidas. Si quieres que me aleje del restaurante y te deje liderar, lo haré. Si quieres que trabajemos juntos, también. No quiero imponer nada.
Ella no respondió de inmediato. Solo caminó unos pasos más, luego se detuvo. No te vayas. Pero tampoco te adelantes. Caminemos juntos. Gabriel asintió. A tu ritmo. Y siguieron caminando. No como jefe y empleada. No como dos que habían chocado en el pasado. Sino como dos personas que, poco a poco, estaban aprendiendo a confiar. En casa, Sofía los esperaba con un cuaderno en las manos. ¿Hoy sí puedes leer conmigo, Julia?, preguntó. Hoy no, respondió ella. Pero Gabriel sí puede. La niña lo miró con ojos brillantes. ¿En serio? Claro, respondió él, tomándose el papel con una sonrisa tímida. Se sentaron en el sofá. Sofía abrió el cuaderno y empezó a leer en voz alta. Gabriel la escuchaba, corregía suavemente cuando se saltaba una palabra, y celebraba cada página terminada. Julia los observaba desde la cocina. No decía nada. Pero por dentro, algo en su pecho empezaba a rendirse. No era amor todavía. Pero era el inicio de algo más fuerte. La posibilidad de un vínculo real. Uno que no necesitaba ser perfecto para ser verdadero. El restaurante Alcántara Maré empezó a cambiar de forma evidente. Ya no era solo un lugar de lujo con platos bien presentados. Se respiraba otro aire. Uno más humano. Los clientes notaban la diferencia, los empleados estaban más relajados, más amables, más atentos sin parecer serviles. El personal sonreía sin fingir. El ambiente dejó de sentirse tenso, como si cada gesto pudiera costarles el empleo. Gabriel, aunque seguía participando desde el fondo, tomaba cada vez menos decisiones. Solo observaba. Julia, por su parte, organizaba, resolvía, delegaba. La figura del líder natural que siempre había contenido en silencio ahora se manifestaba sin miedo. Sin embargo, no todos celebraban ese cambio. Una mañana, Gabriel recibió la visita de un socio antiguo, uno de los primeros inversionistas de su cadena, que ahora tenía participación minoritaria en el restaurante. Se llamaba Alexios Dracos, un empresario griego tradicional, de esos que creían que el poder se demostraba con distancia y autoridad. ¿Qué es esto que estoy viendo?, dijo apenas entró a la sala de reuniones. ¿Ahora el restaurante parece un campamento de fraternidad? Buenos días, Alexios, respondió Gabriel con calma. ¿A qué te refieres? Me refiero a que los camareros andan saludando como si fueran dueños del lugar. ¿A qué he visto a una empleada corrigiendo a un cocinero en plena cena? ¿Dónde está la jerarquía? La jerarquía no está para humillar, sino para guiar, dijo Gabriel. ¿Y lo de esa mujer? ¿Julia? ¿Qué es? ¿Una especie de experimento social? ¿Un capricho tuyo? Es la persona que salvó este restaurante del desastre. Alexios lo miró con desprecio. Tú siempre fuiste blando, Gabriel. Por eso tu madre se fue y tu padre te arrastró a vivir como un pobre. No puedes dirigir un imperio desde la compasión. Tienes razón, respondió Gabriel, conteniendo la rabia. No quiero un imperio. Quiero un equipo. Una comunidad. Pues te advierto, si sigues por este camino, retiraré mi inversión. Gabriel se puso de pie. Lo miró directo a los ojos. Entonces hazlo. Y cuando el restaurante gane su próxima estrella por atención al cliente, te arrepentirás. Alexios lo observó unos segundos. Luego se dio media vuelta y salió. Gabriel respiró hondo. No era solo una discusión. Era el eco de todos sus temores. Volver a decepcionar, volver a ser abandonado, volver a quedar solo. Pero algo en él ya no era el mismo. Esa voz interna que solía decirle que necesitaba el control, ahora estaba más débil. Esa tarde, Julia recibió la noticia por don Eusebio. Dicen que uno de los inversionistas vino a quejarse de ti. ¿De mí? Sí. Que no das buena imagen. Que hablas demasiado con el personal. Que te falta porte de jefa. Julia suspiró. No era la primera vez que la juzgaban por no encajar en lo que otros esperaban.
Pero esta vez, no pensaba agachar la cabeza. Cuando Gabriel llegó al restaurante, ella lo interceptó en la terraza. ¿Es cierto? Sí. ¿Y qué vas a hacer? Nada. Tú no te mueves de aquí. Si alguien tiene que irse, soy yo. Julia bajó la mirada. Gracias. No me agradezcas. Estoy cansado de que las cosas valiosas tengan que justificarse. Se quedaron unos segundos en silencio, escuchando el sonido de las olas al fondo. Entonces Julia le preguntó, ¿por qué me defiendes tanto? Gabriel la miró con seriedad. Porque me haces querer ser alguien mejor. Julia tragó saliva. Sintió que algo dentro se quebraba. No era debilidad. Era la rendija por donde se colaba, por fin, una forma nueva de ternura. Días después, Gabriel fue invitado a un evento gastronómico en el Centro Cultural de la ciudad. El restaurante había sido nominado en una categoría regional por mejor experiencia humana. No era una estrella de cocina, ni una distinción internacional. Pero para él, tenía más valor que cualquier premio anterior. Quiero que vengas conmigo, le dijo a Julia. La nominación es por tu gestión. No estoy hecha para cámaras, Gabriel. Yo tampoco lo estaba. Hasta que entendí que hay cosas que deben decirse en voz alta. Julia aceptó con reservas. Usó un vestido azul marino sencillo, el mismo que había comprado para una entrevista años atrás y que casi no había usado. Gabriel la recogió en un auto común, sin chofer, sin flores, sin pretensiones. Durante el evento, se sentaron al fondo, alejados del escenario. Pero cuando se anunció el reconocimiento, el presentador los llamó por nombre. Julia quiso negarse, pero Gabriel le tomó la mano. Solo unos pasos. Luego puedes volver a tu rincón. Ella lo siguió. En el escenario, recibió un diploma de cristal grabado con el nombre del restaurante y la mención especial. Gabriel habló brevemente, este premio no es mío. Es de ella. De quienes no necesitan títulos para liderar. De quienes trabajan en silencio, todos los días, y no se rinden aunque todo esté en contra. Gracias por enseñarme lo que significa servir con respeto. La ovación fue sincera. Julia bajó sin mirar al público. Solo quería que pasara. Pero por dentro, algo distinto había florecido. No orgullo. Algo más limpio, dignidad. Esa noche, al regresar, Sofía los esperaba con la cena servida. Pastas con salsa enlatada, pan tostado, y una jarra de limonada. ¿Y esta maravilla? Preguntó Gabriel. Dijeron que hoy era especial. Así que cociné. Comieron los tres juntos. Rieron. Hablaron de todo y de nada. Gabriel recogió los platos sin que nadie se lo pidiera. Lavó. Secó. Y cuando Sofía ya estaba acostada, se sentó en el sofá junto a Julia. Ella le ofreció una manta. «Te acostumbraste rápido a esta casa», le dijo en broma. «Sí. Me gusta sentir que no tengo que irme corriendo todo el tiempo». Julia se quedó callada. Luego dijo, casi en un susurro, «Yo también». Gabriel la miró. No con intensidad, ni con deseo contenido. Solo con ternura. Y en esa calma, se sintió más cerca de ella que nunca. No había besos. No había promesas. Solo la certeza de que, paso a paso, estaban construyendo algo verdadero. Algo que, por fin, podía quedarse. Era sábado por la tarde cuando Julia decidió invitar a Gabriel a cenar en su casa. No fue algo planeado. No hubo tarjetas ni palabras especiales. Solo un te quedas a cenar, mientras ella cortaba cebollas en la cocina y él ayudaba a Sofía con una maqueta para la escuela. Gabriel sonrió. Fue un gesto simple, pero lo sintió como un paso enorme. «Claro», respondió. «¿Qué preparamos?» «Lasaña», dijo Sofía. «Pero no de carne, porque no tenemos». Julia rió desde la cocina. «Será una versión vegetariana, a la fuerza». Gabriel se remangó la camisa, se lavó las manos y se puso a picar tomates.
Sofía canturreaba mientras colocaba servilletas dobladas sobre la mesa. El ambiente estaba lleno de esos pequeños ruidos cotidianos que, sin grandes gestos, le daban forma al hogar. Durante la cena, entre risas y trozos de pan mal cortados, la conversación fluyó como nunca. ¿Alguna vez cocinaste para alguien?, preguntó Julia. ¿Solo para mí? ¿O para alguien que se fue antes del postre? ¿Tan grave cocinas? No. Pero suelo elegir mal a las personas. Julia lo miró un momento y bajó la vista. Luego, con un tono más suave, preguntó, ¿y ahora? Ahora, estoy aprendiendo a elegir mejor. Hubo un silencio breve. Ni incómodo ni intenso. Solo el espacio exacto para que las palabras se asentaran. Después de cenar, Sofía insistió en mostrarles una serie de fotos antiguas. Entre ellas, una de Julia con el uniforme escolar, cargando a su hermana bebé. Gabriel la sostuvo con cuidado. ¿Tú la criaste sola? Desde que tenía 16, respondió Julia, sin dramatismo. Nuestra madre murió en un accidente, y mi padre, simplemente desapareció. Debiste tener mucho miedo. Lo tuve. Lo tengo todavía, a veces. Pero no hay tiempo para rendirse cuando alguien depende de ti. Gabriela sintió. Comprendía ese sentimiento más de lo que podía expresar. Yo también me crié solo. Con un padre que estaba, pero no estaba. Comía en silencio. Pagaba todo, pero no hablaba. La casa era grande, pero no tenía alma. Julia lo miró con atención. ¿Y tu madre? Se fue. Un día sin decir nada. Me dejó una nota con 3 palabras: sé feliz, Gabriel. ¿Y lo lograste? Él la miró a los ojos. Estoy en eso. La noche avanzó. Sofía se quedó dormida en el sofá, abrazando un cojín. Julia la cubrió con una manta, y luego volvió a la mesa. Gabriel ya había lavado los platos y estaba acomodando los vasos. No tenías que hacerlo. Quería. Julia se apoyó en la pared, cruzando los brazos. No entiendo en qué momento pasamos de evitar mirarnos a esto. Gabriel se acercó con calma. No invadía. No forzaba. Solo estaba ahí. Tal vez fue cuando dejamos de intentar demostrar algo. Y empezamos a mostrarnos como somos. Ella bajó la mirada. Tenía los ojos brillosos. Tengo miedo. ¿De qué? De volver a perder todo. De confiar y que un día desaparezcas como todos los demás. Yo también tengo miedo, confesó él. Pero por primera vez en años, el miedo no me paraliza. Me impulsa a quedarme. Julia respiró hondo. No te prometo nada. No quiero promesas. Solo pasos pequeños. Pero firmes. Entonces, por primera vez, Julia se acercó. Apoyó su frente contra el pecho de Gabriel. No era un abrazo romántico. Era algo más puro. Como si se permitiera descansar. Solo unos segundos. Solo esa noche. Gabriel rodeó sus hombros con cuidado, como si tuviera miedo de romper algo. No dijo nada. No hacía falta. Al día siguiente, el restaurante recibió la visita de un inspector regional de calidad. La noticia tomó por sorpresa a todos, pero Gabriel ya no se alarmaba por ese tipo de cosas. Julia organizó al personal con serenidad, supervisó cada detalle y se aseguró de que las cocinas estuvieran impecables. ¿Y si encuentran un error?, pregó Andrea, algo nerviosa. Entonces lo corregimos. Pero no pedimos disculpas por hacer las cosas distintas, respondió Julia. El inspector, un hombre meticuloso y algo seco, recorrió las instalaciones sin hablar mucho. Observaba. Tomaba notas. Preguntaba sobre tiempos de espera, condiciones laborales, licencias. Al final, pidió hablar con el gerente. Julia lo condujo a la oficina, donde Gabriel lo esperaba. Estaban ambos presentes. Debo reconocer, dijo el inspector, que nunca vi un restaurante donde el ambiente interno fuera tan sólido. ¿Lo dice por los resultados?
Preguntó Gabriel. Lo digo porque la gente aquí sonríe de verdad. Y eso no se puede fingir. Gabriel y Julia intercambiaron una mirada. Habían ganado algo más que un certificado. Habían creado una cultura. Esa noche, mientras caminaban de regreso por las calles silenciosas de Salónica, Julia le preguntó, ¿extrañas tu vida anterior? ¿Cuál de todas? La de los trajes, las oficinas de vidrio, las reuniones con gente que solo ve números. Gabriel sonrió. A veces. Pero me doy cuenta de que todo eso era una armadura. Y que tal vez no quiero seguir viviendo con ella puesta. Julia se detuvo. ¿Y qué quieres entonces? Quedarme aquí. No solo en el restaurante. Quedarme contigo, con ustedes. Julia no respondió. Pero sus ojos hablaban. Y en ese instante, Gabriel entendió que no hacía falta decir más. Había encontrado un lugar. Y ella, quizás también. El sol comenzaba a colarse entre los toldos del restaurante cuando Gabriel, por primera vez en semanas, llegó antes que todos. Se detuvo frente al ventanal principal, desde donde podía verse el mar, y apoyó ambas manos sobre el marco de madera. Respiró hondo. No era solo otro día. Había llegado el momento de decidir qué hacer con todo lo que habían construido. El restaurante era rentable. Los números estaban en verde. Pero más allá de eso, algo más importante latía en ese lugar. La confianza. El respeto. La dignidad recuperada. Ya no se trataba de un negocio, sino de una comunidad que él mismo había aprendido a escuchar. Ese día, tenía una cita con los demás inversionistas. Algunos seguían preocupados por los cambios emocionales, como los llamaban despectivamente. Otros estaban entusiasmados por la visibilidad positiva del restaurante. Gabriel entró a la sala de reuniones con seguridad. Saludó, se sentó, y habló sin rodeos. Sé que algunos de ustedes creen que estoy desviando el rumbo del negocio. Pero si eso significa priorizar a las personas por encima de los indicadores fríos, entonces estoy orgulloso de hacerlo. Hubo silencio. Los invito a visitar el restaurante como comensales. No a observar, sino a sentir. Si después de eso aún creen que debemos regresar al modelo anterior, entonces compraré sus participaciones y seguiré solo. Uno de los socios lo miró con los labios apretados. ¿Estás dispuesto a asumir ese riesgo? Ya lo asumí, respondió Gabriel. Y no me arrepiento. Días después, Julia recibió una carta con membrete del grupo empresarial. Pensó que era un informe o algún aviso rutinario. Pero al abrirla, su corazón dio un vuelco. Querida Julia, hoy firmé el traspaso oficial de la gestión del restaurante Alcántara Marea a una nueva figura, una dirección compartida. Desde ahora, este lugar será dirigido por ti y por mí, como iguales. Porque aprendí que liderar también es aprender a ceder. Gracias por enseñarme que el verdadero éxito no está en tener el control, sino en merecer la confianza. Abajo, una nota escrita a mano. PD, Sofía dijo que quiere cocinar lasaña de nuevo. Estoy practicando por si nos invita otra vez. Julia apretó la carta contra el pecho. No era una promoción. Era un reconocimiento. Un lugar ganado, no otorgado. Un mes más tarde, el restaurante fue reconocido por una revista internacional como el espacio gastronómico con mejor clima laboral en Europa del Sur. La foto de portada no mostraba platos ni copas. Mostraba a todo el equipo riendo en la cocina, con Julia y Gabriel al centro. Sin poses. Sin disfraces. Y en una nota a pie de página, la frase, donde el respeto se sirve primero. Gabriel y Julia nunca hicieron pública su relación. No hubo anuncios. No fue necesario. La complicidad entre ellos hablaba sola. A veces bastaba con una mirada desde la barra. O con una nota en el bolsillo del delantal. O con una cena sencilla en casa, con Sofía inventando canciones y corrigiendo sus postres improvisados. La niña había encontrado en Gabriel a alguien más que un amigo. Un compañero. Un referente.
Y él, en ella, el reflejo de lo que había perdido y de lo que ahora estaba dispuesto a cuidar. Una noche, Julia salió al balcón con una taza de té. Gabriel ya estaba ahí, con los pies descalzos y el rostro sereno. ¿Qué piensas?, le preguntó ella. En todo lo que cambió. En lo cerca que estuve de no verte. De no entender. De no quedarme. Julia lo miró con ternura. ¿Y ahora? Ahora entiendo que no vine a rescatar a nadie. Vine a rescatarme a mí. Ella se acercó. Se sentó a su lado. No había prisa. No había ruido. Solo dos personas que, después de tantas heridas, habían aprendido a confiar. Y en ese silencio compartido, sin necesidad de palabras, ambos supieron que ya no estaban huyendo de nada. Porque por fin, estaban en casa. Si esta historia te atrapó, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal para más relatos como este y compartir en los comentarios qué fue lo que más te impactó. Nos vemos en la próxima historia.